todo tipo de actividad donde no intervenga la fuerza del hombre, donde observemos un movimiento, pues está asociado un motor eléctrico. Los motores eléctricos pues representan en una industria hasta el 80% del consumo de la energía eléctrica. En un edificio posiblemente represente una cantidad menor, digamos que podría ser, depende del tipo de edificio, del 20 al 50%. En los edificios los encontramos asociados a los aires acondicionados, a los sistemas de bombeo, pero en aplicaciones industriales es donde son más importantes. Están asociados a molinos, bandas transportadoras, bombas, compresores, tornos, elevadores, excavadoras, mezcladoras, etcétera. Los motores eléctricos tienen grandes ventajas porque existen en una variedad infinita de potencias, desde los pequeños motores que usamos en los discos de las laptops de unos cuantos watts. Aquí tenemos un ejemplo de que en una rasuradora eléctrica pues el motor apenas puede ser de unos 15 watts. Sin embargo, en aplicaciones domésticas, digamos el motor de la licuadora puede ser de 300, de 500 watts, depende del tipo de la licuadora. En aplicaciones industriales, pues abundan los motores fraccionados de menos de 1 caballo de potencia, y en aplicaciones de mayor consumo, los motores desde 5 hasta miles de caballos. Aquí tenemos el ejemplo de una llantera en una industria que se dedica a producir llantas. Pues el molino del Banbury ocupa un motor de 5,000 caballos de potencia. Con esto, pues ustedes podrán tener una visión de la variedad y la importancia de los motores eléctricos. Otra ventaja fundamental de los motores eléctricos es su duración. La vida mínima de un motor eléctrico debe de ser de 10 años, y estamos hablando 10 años sería la vida para un motor que está sometido a condiciones de trabajo severas. En una empresa donde los motores eléctricos no están sobrecargados, que no se utilizan 24 horas, pues el motor eléctrico podría durar hasta 50 años. De hecho, aquí en México tenemos muchísimas industrias que todavía ocupan motores con más de 60 años de vida. Entonces, un motor eléctrico es un equipo muy noble, y si acaso un motor eléctrico no dura este tiempo, pues habría que buscar las causas del porqué, y a menudo las causas tienen que ver con la alimentación eléctrica o la forma en la que fue seleccionado el motor eléctrico. A nivel de eficiencia energética, si comparamos el motor eléctrico contra un motor de combustión interna, pues el motor eléctrico es doblemente eficiente. En un motor de combustión interna, un motor de gasolina, por ejemplo, la eficiencia es del orden del 40%, en tanto que en los motores eléctricos, la eficiencia en los del tipo estándar es del orden del 80 al 90%. Y en los motores actuales de eficiencia premium, este valor puede llegar hasta el 96%. ¿Cómo funciona el motor eléctrico? Bueno, en el estator del motor eléctrico se alojan polos magnéticos en pares, y cuando circula corriente a través del embobinado que se utiliza en la manufactura del motor eléctrico, se crea una interacción entre el campo magnético generado por los polos magnéticos y el campo magnético producido alrededor de la corriente eléctrica que gira en la bobina. Al motor eléctrico, a la flecha del motor eléctrico no le queda otra más que siempre estar en movimiento, y esta energía existe
y se requiere para que el motor pueda estar funcionando todo el tiempo. A la energía necesaria para que el motor eléctrico esté en giro le llamamos energía reactiva. Cuando le asociamos una carga al motor eléctrico, ya le acoplamos al eje o a la flecha un molino, un compresor, una bomba, entonces ya estamos hablando de energía activa, pero la energía reactiva de todas formas va a existir en todo momento. Las partes del motor eléctrico las vemos en esta diapositiva, fundamentalmente son dos, las más importantes, el estator. En el estator se alojan los polos magnéticos, hay un embobinado, tenemos el rotor, que precisamente es la parte en movimiento del motor eléctrico, y bueno, y otras partes como las tapas, las conexiones eléctricas, pero fundamentalmente el motor eléctrico ocupa un estator y un rotor. Bueno, aquí tenemos otra visión de lo que es el motor eléctrico. Repito, el estator, donde alojamos los polos magnéticos. En función de la cantidad de polos magnéticos determinamos la velocidad del motor. En el caso de México, donde ocupamos 60 Hz, si le ponemos dos polos magnéticos, el motor gira a 3.600 revoluciones por minuto. Si le ponemos 4 polos magnéticos, girará a 1.800 revoluciones por minuto, y en la medida que mayor cantidad de polos magnéticos alojemos, el motor tendrá una menor velocidad. El parámetro más importante de la operación o de un motor eléctrico, el parámetro energético más importante, es la eficiencia. La eficiencia, como aquí se define, y como se define prácticamente en todas las aplicaciones energéticas, es la potencia que sale entre la potencia que entra. La potencia que sale la exige la carga acoplada al motor. Esta no depende del motor. La potencia que sale depende fundamentalmente del equipo acoplado. Si es una escalera eléctrica, por decir un ejemplo, pues esta potencia dependerá del número de personas que se están desplazando en la escalera eléctrica. No será la misma potencia que está saliendo cuando la escalera va con 100 pasajeros a que cuando va con 20 pasajeros o cuando va vacía. Entonces, la potencia que sale del motor eléctrico es una potencia mecánica, depende del equipo acoplado, y en muchos equipos se asocia como caballos de potencia o potencia en la flecha. Se suele poner una B por el inglés brake HP. La potencia que entra, esta potencia que entra es potencia eléctrica. Entonces al motor eléctrico le inyectamos potencia eléctrica y nos entrega potencia mecánica. En la conversión de la energía eléctrica a energía mecánica, pues hay una cierta cantidad de pérdidas que normalmente se van a expresar en forma de calor. Entonces, esta es la eficiencia y es el parámetro más importante que debemos de tomar en consideración cuando hablamos de motores eléctricos. Esta gráfica es de suma importancia porque nos visualiza el potencial de ahorro energético que existe en los motores eléctricos. Tenemos tres curvas: la curva de los motores de eficiencia estándar, la curva en color rojo, la curva de los motores de alta eficiencia en color azul, y la curva de los motores de eficiencia premium en color verde. Puedo poner el caso de México como un ejemplo. Hasta el año 2002, en México no teníamos una norma
relacionada a la eficiencia de los motores eléctricos. En el año 2002 se establece la primera norma que establece cuál es la eficiencia de los motores que se vendieran en México. Y prácticamente esta hacía referencia a los motores estándar. Sin embargo, en esa época ya existían los motores de eficiencia premium, que es la línea azul. Podríamos comentar que el potencial de ahorro pues es la diferencia entre estas dos curvas. Sin embargo, a pesar de existir un interesante ahorro de energía, las industrias no compraban los motores de alta eficiencia debido a que eran entre un 20 a 30% más costosos que un motor de eficiencia estándar. Algunas empresas sí adquirieron los motores de alta eficiencia, pero en realidad el número fue bastante bajo. En el año 2011, en Norteamérica, entra la norma oficial mexicana y también en Estados Unidos una equivalente que obliga a todos los fabricantes y distribuidores de motores eléctricos a solo vender en territorio norteamericano motores de eficiencia premium. ¿Cuál podría ser nuestro ahorro? Bueno, pues si en esta expresión de eficiencia despejamos la potencia que entra sería la potencia que sale entre la eficiencia del motor. Es claro que en la medida que la eficiencia sea mayor, la potencia que entra va a ser menor. Entonces, esta es una curva también rápida, no es exacta, pero sí es rápida para dar un estimado del potencial de ahorro que pudiera tener una empresa por sustituir sus motores eficiencia estándar por motores eficiencia premium. La velocidad de los motores eléctricos, la velocidad con la que se desempeñan, depende del número de polos, de polos en el devanado del estator y de la frecuencia de alimentación al motor eléctrico. En el caso de México y Norteamérica, la frecuencia es de 60 Hz. En muchos países latinoamericanos también la frecuencia es de 60 Hz. En otros países europeos, también en Sudamérica, a veces se ocupa la frecuencia de 50 Hz. Así que si se tienen dos polos en el estator, al sustituir en el caso de México 120 por la frecuencia de 60, son 7200. Entre dos polos la velocidad sería de 3600 revoluciones por minuto. Esta velocidad que estamos calculando es la velocidad del campo magnético. En el caso de Europa, con la frecuencia de 50 Hz, la velocidad sería de 3000 revoluciones por minuto. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Determine la velocidad síncrona de motores de inducción de 2, 4, 6, 8 y 10 polos. Les va a dar un minuto para que la resuelvan. Tomen en consideración la frecuencia que ocupa el país donde nos están escuchando. Vamos a darles un minuto para que calculen cuál es la velocidad del campo magnético.
Bueno, ya lo habrán resuelto. Digamos que para 2 polos, en el caso de 60 Hz les habrá dado 3600, en el caso de 4 polos les habrá dado 1800, de 6 polos les habrá dado 1200, 8 polos 900 y de 10 polos les habrá dado 7200, ¿verdad? Entonces espero que lo hayan resuelto con facilidad. Sin embargo, el motor eléctrico no gira a la velocidad del campo magnético. Bueno, hay algunos motores que sí lo hacen, que les llamamos motores síncronos, pero la mayor cantidad de motores eléctricos son los del tipo asíncrono o motor tipo jaula de ardilla. Estos motores no pueden girar a la velocidad del campo magnético, lo hacen a una velocidad menor. Esta diferencia entre la velocidad del campo magnético y la velocidad del motor eléctrico se llama deslizamiento y la calculamos con esta expresión. En esta expresión, la n que tiene el subíndice S es la velocidad del campo magnético, la que calculamos hace un momento, y la n es la velocidad del motor correspondiente. Entonces, el deslizamiento depende del motor eléctrico que estemos estudiando. Veamos un ejemplo. Un motor tiene una velocidad a plena carga de 3.550 revoluciones por minuto. Determinemos el deslizamiento del mismo. Entonces, este motor tiene una velocidad de campo magnético de 3.600, la velocidad de placa del motor a plena carga 3.550, lo dividimos entre 3.600, lo multiplicamos por 100 para obtenerlo en porcentaje y el deslizamiento es de 1.39%, o podríamos decir que el motor eléctrico gira a 1.39% de menor velocidad con respecto a la velocidad del campo magnético. El deslizamiento y la corriente que circula en el motor eléctrico están relacionados, como lo indica esta gráfica, en función del índice de carga o del porcentaje de carga que ocupe el motor eléctrico. Si el motor eléctrico trabaja a su 100%, el deslizamiento y la corriente eléctrica corresponden a los datos de placa del motor eléctrico y está trabajando a su 100%. Si el deslizamiento disminuye si el factor de carga disminuye al 50%, el deslizamiento también será aproximadamente del 50%. Para el motor del ejemplo anterior, el 50% de carga correspondería para una velocidad de 3.575 revoluciones por minuto. Entonces, el deslizamiento sería aproximadamente proporcional al índice de carga. Y así sucesivamente. Sin embargo, cuando el motor eléctrico está trabajando a baja carga, el deslizamiento prácticamente se va a acercar a la velocidad del campo magnético, no va a llegar a la velocidad del campo magnético por la necesidad de que el motor eléctrico siga girando mientras esté conectado a la corriente eléctrica. Aquí observamos la corriente eléctrica que circula por el motor eléctrico cuando está trabajando a baja carga. Por ejemplo, la escalera eléctrica que mencionábamos hace un momento, la escalera eléctrica sin personas prácticamente está trabajando en vacío, está moviendo el peso de los materiales con los que está hecha la escalera, pero la corriente eléctrica con la que se queda es del orden del 30 al 40%, dependiendo del tipo del motor eléctrico. Por eso sería importante no dejar que los motores eléctricos trabajaran en vacío. Es una potencia que nos pudiésemos ahorrar y para esto existen los convertidores de frecuencia variable.
Los motores síncronos son aquellos que sí pueden girar a la velocidad del campo magnético. Estos motores eléctricos no son muy abundantes, son motores que están asociados a aplicaciones que necesitan una potencia muy grande, digamos como un molino de velas en una industria cementera, en una industria minera, donde lo que nos interesa es triturar, desgastar rocas. Bueno, pues ahí podríamos tener un motor síncrono. También son recomendados para aplicaciones de muy baja velocidad y una de las ventajas que proporcionan es mejorar el factor de potencia. Pero pues no son motores muy abundantes. La mayoría de los motores que están en operación son motores no síncronos, asíncronos. Seguimos con el tema de eficiencia y pérdidas energéticas. Entonces, repito, el concepto más importante y lo que a nosotros nos interesa mucho es que ustedes sepan evaluar la eficiencia de un motor eléctrico, porque la eficiencia es la que nos va a indicar si conviene o no sustituir el motor actual por un motor de mayor eficiencia. Las pérdidas en los motores eléctricos las podemos desglosar, como lo indica esta tabla, en dos bloques. Pérdidas que no dependen de la carga y pérdidas que son función de la carga o de la corriente eléctrica con la que está trabajando el motor eléctrico. Las que no dependen de la carga siempre van a existir. Y siempre que el motor eléctrico esté energizado, van a existir. Se encuentran en el núcleo, representan entre el 15 al 25% de las pérdidas del motor eléctrico y dependen principalmente del tipo y cantidad del material magnético con el que se ha fabricado el motor. También no dependen de la carga las pérdidas de fricción y de ventilación. Estas representan entre el 5 al 15%. Y para reducirlas, pues ocupamos un mejor diseño de ventiladores y de rodamientos en el motor eléctrico. Las que sí dependen de la carga, fundamentalmente están asociadas con el cuadrado de la corriente eléctrica y con el valor de la resistencia eléctrica con la que está manufacturado el motor eléctrico. Estas pues son el principal porcentaje de pérdidas en el motor eléctrico. Dependen del tipo de conductor. En algunos motores fraccionados se utiliza otro material que no es cobre, pero en los motores muy eficientes, aún los de baja potencia, se utiliza un cobre de mejor calidad y de mayor pureza. Vamos a ver el desglose de estas pérdidas. Bueno, entonces tenemos que es importante determinar la eficiencia del motor. La eficiencia la podemos expresar como la potencia que sale entre la potencia que entra, o también, como lo dice alternativamente la expresión que tenemos en el inferior, es la potencia que entra menos las pérdidas sobre la potencia que entra. La mayor eficiencia sería la unidad. Para alcanzar la unidad, pues habría que hacer las pérdidas igual a cero. Y precisamente en eso es en lo que han trabajado los fabricantes de motores eléctricos, haciendo que las pérdidas en todas las partes del motor eléctrico sean menores. Cada una de las partes con las que está manufacturado el motor eléctrico pues son de mejor calidad. Por ejemplo, el entrehierro entre el estator y el rotor es más estrecho. Con eso se reducen las pérdidas magnéticas. Tenemos mejor disipación de calor en el armazón del motor eléctrico, un cobre de mejor calidad, en fin, todo el trabajo y el diseño que se manufactura el motor eléctrico es de mejor calidad y por eso se incrementa la eficiencia del motor eléctrico. ¿Cómo poder saber en qué condiciones está trabajando el motor eléctrico?
Bueno, pues tenemos que hacer mediciones. Las mediciones que vamos a hacer en un motor eléctrico son las que se presentan en esta pantalla. Vamos a medir la corriente eléctrica por cada fase. Esto hablando de motores trifásicos. Desde luego que en un motor monofásico, pues solamente habrá una corriente eléctrica. En el caso del voltaje vamos a medir y el que vamos a ocupar es el voltaje entre fases. Las tres combinaciones posibles las vamos a medir. También vamos a medir el factor de potencia, de ser posible, por cada fase también. Para esto, el equipo que vamos a utilizar es un potenciómetro, un medidor de potencia eléctrica, que también se llama analizador de redes eléctricas. Adicionalmente vamos a medir las revoluciones por minuto con un tacómetro. Este tacómetro puede ser de contacto para los motores que tienen la posibilidad de poderlos medir en su eje, o también puede ser un tacómetro óptico, donde ocupamos un papel óptico para poder medir las revoluciones por minuto. Es conveniente medir corrientes armónicas, sobre todo porque ahora una gran cantidad de motores eléctricos pueden recibir un convertidor de frecuencia variable. Este equipo puede meter hacia la red eléctrica de la empresa también otras corrientes armónicas. Entonces es preferible saber en qué condiciones está la instalación actual antes de proceder a proponer el variador de velocidad. Muy importante es conocer el tiempo de operación del motor. Esto porque, desde luego, los motores entre más horas de uso ocupan, tendrán mayor potencial de ahorro. Saber si el motor trabaja de manera continua o si tiene varios paros y arranques durante el día. Es importante saber el tipo de transmisión que está asociada al motor eléctrico, si está acoplado en forma directa, si está acoplado mediante bandas, si la banda es una banda lisa, si es una banda en B, etcétera. El tipo de arrancador que está asociado al motor eléctrico es un arrancador a tensión plena, a tensión reducida, es una estrella delta, cómo es que se arranca el motor eléctrico y su forma de control. Cómo el operador enciende, apaga o suaviza la carga de los motores eléctricos. Todo esto lo vamos a saber en función de la información que nos dé la empresa que ocupa los motores eléctricos. Un ejemplo de mediciones se indica en esta gráfica. Intencionalmente medimos una hora de operación en un motor eléctrico y incluso las mediciones las hicimos segundo a segundo. Estamos viendo que el arranque del motor eléctrico en una medición segundo a segundo, de estar apagado el motor eléctrico, prácticamente a los 3 segundos de haberlo encendido, alcanza 20.5 kilowatts. Después, por el tipo de conexión, que tenemos una estrella delta, el motor baja en el 4.º segundo su potencia, pero la vuelve a incrementar hasta 22.68 kilowatts. Después, en el 7.º segundo, el motor se acopla a la demanda que solicita el equipo que tiene acoplado, que son 7.89 kilowatts en promedio. Con esto lo que queremos mostrar es la potencia de arranque de un motor eléctrico. Señalar que en el arranque el motor eléctrico ocupa entre 3 y 4 veces la potencia de operación, y la corriente eléctrica, si esto lo viéramos como amperes, podría llegar hasta 7 veces la corriente de operación. Es importante determinar el factor de carga con el que trabaja un motor eléctrico, porque la eficiencia
del motor depende principalmente del factor de carga, y también a través del factor de carga vamos a deducir si el motor está trabajando en un buen régimen, está bien seleccionado, o si por el contrario el motor está sobredimensionado, o por el otro lado si está sobrecargado. A través del factor de carga vamos a conocer esto. El factor de carga lo podemos calcular con medición de revoluciones por minuto. Esta expresión es válida si el motor eléctrico está trabajando al voltaje de placa y también si el motor eléctrico no ha sido reparado. Digamos, si el motor eléctrico tiene un voltaje de placa de 460 volts y está alimentado a 460 volts y nunca ha sido reparado, pues esta expresión nos va a decir aproximadamente cuál es su factor de carga. Son las revoluciones por minuto síncronas, el ejercicio que hicimos hace un rato, menos las revoluciones por minuto medidas en la condición de trabajo que nos interesa diagnosticar, y esta diferencia la dividimos entre otra diferencia, las revoluciones por minuto síncronas menos las revoluciones por minuto de placa. En el caso de que el motor eléctrico no trabaje al voltaje de placa, por ejemplo, que en lugar de 460 trabajara a 440, 420 o 480 volts, bueno, esta expresión no nos va a dar un valor exacto, pero va a ser una inferencia a cómo puede estar trabajando el motor eléctrico. De todas formas va a ser un dato útil, pero no va a ser un dato muy exacto. Una vez que determinamos el factor de carga, a través de él podemos determinar la potencia de salida del motor eléctrico con la expresión que vemos en la parte inferior. Potencia de salida es igual al factor de carga, que lo determinamos con las revoluciones por minuto, por la potencia de placa del motor. Así, por ejemplo, si tenemos un motor de 40 caballos y el factor de carga ha sido del 50%, entonces la potencia de salida serían solamente 20 caballos. Y luego, a través de la potencia de salida y la potencia que medimos, eléctrica, podemos determinar la eficiencia. La eficiencia será la potencia de salida entre la potencia eléctrica medida. Si la eficiencia es mala, entonces podríamos pensar en un motor de eficiencia premium. Veamos un ejemplo. En algún lugar encontramos un motor con velocidad de placa de 1800 revoluciones por minuto. Quiere decir que tiene 4 polos. La velocidad que se midió son 1770 revoluciones por minuto. El motor en la placa informa 1750 revoluciones por minuto. La potencia del motor es de 25 caballos. Entonces, podemos determinar que el factor de carga sería la diferencia entre la velocidad síncrona menos la velocidad medida, 30 revoluciones por minuto, entre la diferencia entre la velocidad síncrona, 1800, y la de placa, serían 50. Entonces, el factor de carga sería 30 entre 50, sería 0.6. Aquí en esta diapositiva nos faltó la parte de determinar el factor de carga, pero lo acabamos de calcular. Es 1800 menos 1770, 30. Entre 1800 menos 1750, 50. Entonces son 30 entre 50, 0.6, y esto multiplicado por 25 HP significa que de este motor están saliendo 15 caballos. Bueno, vamos a dejarles este ejercicio a ustedes a ver cómo les va.
¿cuál es el deslizamiento, factor de carga y eficiencia de un motor de 40 caballos con una velocidad de placa de 3.570 revoluciones por minuto, el cual registró una potencia trifásica de 32 kilowatts? Se midió la velocidad con un tacómetro y fue de 3.580 revoluciones por minuto. Entonces, ya les estamos dando toda la información para que procedan a calcular cuál es el deslizamiento. El deslizamiento es la diferencia entre la velocidad síncrona, aquí no lo está diciendo el ejercicio, pero es un motor de dos polos, son 3.600 revoluciones. Entonces, el deslizamiento es la diferencia entre la velocidad síncrona y la de operación del motor, 3.580. Y luego el factor de carga. El factor de carga se calcula como velocidad de síncrona menos velocidad de operación del motor entre velocidad síncrona menos velocidad de placa del motor. Ya con el factor de carga podemos determinar la potencia de salida, la cual es el factor de carga por la potencia del motor, que en este caso es de 40 caballos. Y finalmente, convirtiendo esta última potencia de salida a kilowatts con un factor que es un caballo de potencia, son 0.746 kilowatts, podemos convertir la potencia a kilowatts para finalmente determinar la eficiencia, que será la potencia que sale entre la potencia que entra. Bueno, ¿cómo les ha ido? ¿Habrán resuelto el ejercicio ya? Te escuchamos, Alfredo. Bueno, seguimos. Un ejemplo de aplicación. Un ejemplo de aplicación es este otro ejercicio. En este caso estamos hablando de los sopladores de una industria. Estos sopladores son accionados mediante un motor eléctrico con las siguientes características. Aquí está, es un motor marca Siemens de 450 revoluciones por minuto, la velocidad de placa 3.565 revoluciones, el voltaje 460 volts, la corriente 487 amperes, tiene un factor de servicio de 1.15, está diseñado para trabajar en un ambiente de 40 grados Celsius, su NEMA de diseño es clase B con referencia al torque, y el aislamiento es clase F. Luego dice, se realizaron mediciones de velocidad en el soplador 1 a diferentes aperturas de la compuerta de entrada. Aquí ya están las mediciones. La potencia medida, los kilowatts. El aire entregado en pies cúbicos por minuto y la velocidad del motor se reportan en la siguiente tabla. Bueno, el objetivo de este ejercicio, que tampoco lo vamos a resolver porque no tenemos el tiempo suficiente, es determinar la eficiencia del motor para las siguientes condiciones: máxima velocidad, máximo flujo, velocidad promedio y mínimo flujo. Bueno, no lo vamos a resolver, pero vamos a analizar un poquito la información que trae el ejercicio. Observemos, cuando la potencia es más alta, de estos números observemos que la potencia más alta corresponde a 384 kilowatts. ¿Qué pasa con la velocidad cuando la potencia es más alta? Es 3.565 revoluciones por minuto.
Cuando la potencia es más alta, la velocidad es la más baja. Si ustedes lo observan, de los valores que reporta la tabla, cuando la potencia es más alta, la velocidad es la más baja. Y el flujo de aire que entrega el soplador, cuando la potencia es más alta, también tenemos la mayor entrega de aire en pies cúbicos por minuto. Ahorita no voy a decir nada, simplemente observemos este dato. Cuando la potencia es mayor, el trabajo del motor también fue mayor, entregó más aire y la velocidad del motor fue la menor. Ahora vamos a ver el caso extremo, contrario. Vamos a ver cuando la potencia es menor. Cuando la potencia es menor, encontramos el menor valor de potencia, 265 kilowatts. Las revoluciones por minuto, si las observamos ahora, son las más altas, 3.582 revoluciones por minuto. Y el producto del trabajo del motor, que es el flujo de aire entregado, también es el menor valor de todos. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Bueno, la conclusión es que la carga frena al motor eléctrico. Si el motor no tuviera carga, si estuviera trabajando en vacío, su tendencia sería acercarse a la velocidad del campo magnético, que sería 3.600 revoluciones por minuto. Entonces, un motor eléctrico, entre menos carga tenga, su velocidad va a ser más cercana a la velocidad del campo magnético. Y por el contrario, cuando el motor eléctrico esté trabajando a mayor carga, la carga está frenando al motor eléctrico. No le permite irse a la velocidad más alta, sino por el contrario, la carga lo va llevando a la velocidad menor. Entonces, en un motor eléctrico, entre más cercana sea la velocidad de operación a la velocidad de placa, en este caso 3.565 es la velocidad de placa, mayor trabajo hace. Entonces, aquí lo que podemos ver, y si ustedes hacen el ejercicio que estamos planteando, cuando el motor eléctrico está entregando 11.066 CFM, está trabajando a su 100%. Y muy probablemente estará trabajando a la eficiencia que corresponde a ese valor de carga. Entonces, ustedes terminarán el ejercicio, pero eso es lo que pasa en los motores eléctricos. Entonces, regresando a la ecuación que nos ayuda a determinar el factor de carga, resulta que en esta expresión, entre más cercanas sean las revoluciones por minuto medidas a las revoluciones por minuto de placa, el factor de carga será mayor. Entre menor sea la diferencia del denominador, el factor de carga será menor, porque las revoluciones por minuto estarán más cercanas de las síncronas. Bueno, vimos cómo poder determinar el factor de carga con medición de revoluciones por minuto. Este método a menudo no se toma en consideración, pero es un método práctico y muy fácil, y lo podrían hacer muchas empresas. Pero existe otro método, que es determinar la eficiencia del motor en referencia a los datos de placa. En este caso, necesitamos la información de diseño del motor eléctrico. Los fabricantes de motores eléctricos nos pueden proporcionar información semejante a la que tengo en la pantalla. Los fabricantes nos dicen para sus motores eléctricos cuál es la eficiencia para diferentes
factores de carga para el 25, 50, 75 y 100%. Igualmente nos informa del factor de potencia que ocupa el motor eléctrico para 25% de factor de carga, 75% o 100% de factor de carga. Entonces, necesitamos para aplicar el método que voy a comentar a continuación, la información de diseño de cada uno de sus motores eléctricos. Tenemos malas costumbres. Por ejemplo, en México, cuando compramos un motor eléctrico, no pedimos la información de diseño del motor. Muchas empresas han comprado motores y nunca se han preocupado por la eficiencia. Ahora de lo que se trata es de que cuando compremos un motor eléctrico nos fijemos en estos valores de eficiencia y el motor que menor consumo de energía va a tener y el que menor costo de operación va a ocupar es el que tenga las eficiencias más altas. Entonces tenemos que pensar en esto. Cuando compramos un motor eléctrico hay que exigir la información de diseño del motor. Con la medición de potencia eléctrica podemos calcular el factor de carga como lo expresa esta expresión. El factor de carga es igual a la potencia medida en kilowatts. Eso lo hacemos con un medidor de potencia y esta potencia medida la dividimos entre la potencia de placa del motor, también en kilowatts, sobre la eficiencia del motor al 100%. En muchas ocasiones nos va a quedar el factor de carga en un valor diferente al que reportan los fabricantes. El fabricante nos está dando la eficiencia en saltos del 25%, pero si resulta que nuestro factor de carga nos dio del 60 o del 68%, pues entonces tenemos que interpolar entre los datos que nos da el fabricante para determinar la eficiencia. ¿Por qué es importantísimo el factor de carga? Porque la eficiencia cambia drásticamente en función del factor de carga. Este es un ensayo que hicimos para motores desde 7.5 hasta 100 caballos de potencia. Aquí tenemos las curvas de eficiencia. Todas estas son curvas de eficiencia. Desde luego que entre menor es la potencia del motor, la eficiencia es menor. Para motores de mayor caballaje, pues la eficiencia va a ser mayor. Pero observamos que en todos los casos, los motores eléctricos trabajando abajo del 50% de carga disminuyen dramáticamente su eficiencia. Entonces, si el motor está trabajando a baja carga, es un motor muy grande para lo que está haciendo. Por ejemplo, tener un motor de 50 caballos en esta condición de trabajo, abajo del 50% de carga, significa que el motor que debería de estar en esa posición era un motor más pequeño de 50 caballos, posiblemente de 20, de 30, de 25 HP, de 40 HP, no sé. Pero un motor que está trabajando a baja carga es un motor muy ineficiente. La mejor eficiencia de los motores eléctricos se alcanza en un rango que va desde el 65 al 90% de factor de carga. Sería apropiado pensar que los motores eléctricos estuvieran trabajando en este rango, entre el 65 al 90% de carga. Le sacaríamos mayor provecho a los motores eléctricos. También de la gráfica vemos que muchos de los motores son más eficientes al 75% de carga. Eso pasa en muchas marcas y muchas líneas de motores eléctricos. La eficiencia mayor no es al 100%, sino al 75%. En algunos casos, efectivamente, los motores eléctricos son más eficientes al 100%, pero eso es en menor proporción a cuando sucede que la mayor eficiencia se da al 75% de carga.
Una vez que hemos determinado la eficiencia con la que trabaja nuestro motor eléctrico, la eficiencia la debemos de ajustar en virtud de las condiciones de alimentación eléctrica con las que trabaja el motor eléctrico. El motor eléctrico puede trabajar en un voltaje diferente al de diseño. Por ejemplo, quiere decir que el motor está diseñado para trabajar a 460 volts y está trabajando a 420 volts. Puede estar trabajando también con voltajes desbalanceados, es decir, que en las tres fases hay voltajes diferentes. Y también se puede ajustar la eficiencia cuando conocemos la historia del motor, cuando lo hemos llevado a reparar varias veces y la reparación pues ha dañado la eficiencia del motor. Vamos a ver el concepto de la variación de voltaje. Variación de voltaje es la relación entre el voltaje nominal con respecto al voltaje de operación del motor eléctrico. En el cero, en esta gráfica, observamos cómo se afecta la eficiencia y otros parámetros dentro del motor eléctrico. El cero coincide con el voltaje de diseño del motor eléctrico. Vamos a tener cero cuando el voltaje de alimentación es idéntico al voltaje de placa del motor eléctrico, es decir, el motor tiene un diseño de 460 volts y se le entregan 460 volts. Esto será en el cero. Y hacia la izquierda del cero tenemos un voltaje de alimentación menor. Por ejemplo, en lugar de recibir 460 volts, que estuviera recibiendo menos 10% de voltaje, o sea 46 volts menos. Si el motor eléctrico recibe 46 volts menos, la eficiencia del motor va a disminuir en un 2%. Es decir, que si habíamos determinado antes que la eficiencia era del 89%, por estarlo trabajando a bajo voltaje, va a caer en 2 puntos esa eficiencia. Pero también vemos que la corriente eléctrica, cuando se trabaja con menor voltaje, tiende a subir. O sea que no va a ser el voltaje de la corriente de placa. Trabajando con un 10% de menos voltaje, la corriente va a subir un 4% con respecto a la que debiera tener de placa. Y el factor de potencia del motor, en lugar de ser el factor de potencia que indica la placa, va a ser un factor de potencia mejorado. En este caso el factor de potencia va a subir en un 6%, trabajando con un 10% de voltaje menor. Para el caso en que el voltaje sea mayor al voltaje de placa, vemos que la eficiencia también cae. Pero en este caso, la caída de eficiencia es con menor pendiente que cuando es a bajo voltaje. En cuanto a la corriente tiende a bajar, pero hasta el 5% de sobrevoltaje, la corriente tiende a subir de nuevo. Y para cuando el motor eléctrico recibe un 10% de sobrevoltaje, la corriente que circula por el motor es igual a la corriente de placa. Y trabajando con un 10% de mayor voltaje, la corriente tiende ya a incrementarse. Con respecto al factor de potencia, un motor eléctrico que trabaja con sobrevoltaje disminuye su factor de potencia. Entonces, favor de corregir la eficiencia en virtud de estas gráficas. Luego tenemos, bueno, es el mismo ajuste de eficiencia, pero en vista mayor, el desbalance de voltaje. El desbalance de voltaje se define como la máxima diferencia al voltaje promedio, que puede ser el voltaje máximo menos el promedio, o el voltaje promedio menos el voltaje mínimo sobre el voltaje promedio por 100. El desbalance es importante porque demerita gravemente la vida del motor y demerita gravemente la eficiencia. Aquí lo vemos que con un 1% de desbalance, la eficiencia baja 2 puntos.
En lugar de ser el 100% de eficiencia, ya será el 98% de la que inicialmente habríamos determinado. Cuando el desbalance es del 2%, la eficiencia cae 5% y el motor ya está en peligro. Con un desbalance de 3%, la eficiencia disminuye 10%, pero ya con un desbalance del 3%, el motor está a punto de avería. Significa que una de las fases está recibiendo poco voltaje y si lo asociamos con la gráfica vista antes, esa fase que está recibiendo poco voltaje, está recibiendo mucha corriente. En consecuencia, por esa fase, el motor eléctrico se va a averiar. Aquí en México decimos que se va a quemar. Bueno, una vez que determinamos la eficiencia, podríamos concluir, si la eficiencia del motor es mala, si la eficiencia del motor es menor al 90%, podemos proponer la sustitución por un motor de alta eficiencia o de eficiencia premium. Un motor de eficiencia premium pues es un motor mejor diseñado, con mejores materiales, que va a ocupar una menor cantidad de potencia eléctrica para poder producir su trabajo. Esta es una imagen que les muestra un comparativo entre 3 motores de eficiencia estándar contra 3 motores de alta eficiencia. Vemos que en todos los casos conviene el cambio del motor, pero convendría más cuando el motor está trabajando a baja carga. Por ejemplo, un motor trabajando en esta condición, digamos a un 40% de carga, y si el motor es de 40 caballos, pues significa que no necesitamos un motor de 40 caballos. Lo podríamos cambiar por un motor, digamos, de 30 caballos, y el motor de 30 caballos va a trabajar en una mejor condición de eficiencia. Entonces vamos a tener un mayor ahorro de energía producto de la mejora de eficiencia. Estas son las opciones de sustitución que podemos recomendar en función del análisis que se practica a los motores eléctricos. Proponer motores de alta eficiencia o motores premium de menor tamaño cuando el motor estándar está trabajando a bajo factor de carga. Podríamos decir que bajo factor de carga es menor al 60%. Proponer un motor de eficiencia premium o alta eficiencia del mismo tamaño cuando el motor estándar trabaja entre el 60 y 90% de carga. Y finalmente proponer un motor de eficiencia premium de mayor tamaño cuando el factor de carga es mayor al 90%. Todas estas opciones nos van a dar ahorro de energía. Lo que vamos a hacer es quitar un motor ineficiente y en su lugar vamos a colocar un motor de eficiencia premium, y la diferencia en eficiencia es la mejora energética que vamos a tener en el motor eléctrico. Entonces, una recomendación importante es la potencia adecuada del motor. La potencia con la que debe ser seleccionado un motor es la potencia en la flecha entre 0.75 a 0.85. Esto porque ya vimos que el factor de carga tiene mejor desempeño al 75% en la mayor cantidad de motores, pero además, si seleccionamos un motor para que trabaje al 75% de carga o al 85% de carga, tenemos todavía entre el 15 al 25% de capacidad del motor sin que se llegue a la sobrecarga, ayudando a que el motor eléctrico nos dure más. Entonces, la potencia adecuada de un motor eléctrico debe ser la potencia en la flecha sobre 0.75 a 0.85. Un ejemplo rápido. Hagamos la suposición de que una bomba nos dice que los VHPs son de 0.75, pero que los VHPs son de 20 caballos. Entonces,
La bomba que deberíamos de seleccionar debería de ser 20 caballos entre .75, nos da 26.66. Entonces quiere decir que podríamos seleccionar un motor de 25 caballos que trabajaría a un factor de carga poquito más allá del 75%, o un motor de 30 caballos que trabajaría en un factor de carga posiblemente del 70% o menos. Bueno, si nos atrevemos a sugerir una reducción en la potencia, tenemos que confirmar nuestra selección de motor con el par o torque de un motor eléctrico. La potencia y el torque en un motor eléctrico están relacionados con la expresión que se muestra. La potencia es igual al torque del motor eléctrico por las revoluciones por minuto del mismo entre una constante. La constante depende del sistema de unidades con el que estemos trabajando. Si trabajamos en el Sistema Internacional de Unidades, la constante es 7124, es decir, si ocupamos kilowatts. Y si la potencia la expresamos en HPs, la constante es 5250. Aquí hay un ejemplo de relación entre torque y par. Si el torque requerido para un agitador es de 15 Newton por metro y se requiere una velocidad de 3600 revoluciones por minuto, ¿cuál sería la potencia nominal del motor? Y aquí lo calculamos, sería de 7.58 HP. Si nosotros quisiéramos seleccionar el motor eléctrico, pues dividiríamos este valor entre .75 para evitar que el motor se llegue a sobrecargar. Este es un ejercicio que también se los dejo de tarea. El torque en los motores eléctricos se desempeña como lo muestra esta gráfica. Llamamos torque o par a rotor bloqueado aquel que se ocupa en el motor cuando rompe su inercia, o sea, cuando inicia su movimiento. Después el motor ejerce un torque de aceleración en lo que va acercando su velocidad de operación, y una vez que alcanza su 100% de capacidad, pues nos entregará el par nominal. El par nominal es cuando el motor se desempeña al 100% y existe un par máximo que puede dar el motor eléctrico. En función del tipo de torque, tenemos diferentes clasificaciones NEMA de los motores eléctricos. Decimos que tiene un diseño B cuando el torque de arranque está entre el 100 y 200% del par a plena carga y el máximo entre el 200 y 250 del par a plena carga. Motores con diseño C serían aquellas aplicaciones que ocupan un motor donde el par de arranque está entre el 200 a 250% con respecto al de plena carga y el máximo entre el 200 y 250. Y de diseño B, aquellos que necesitan mucho torque al arranque, ocupan un torque de arranque del 275% con respecto al nominal. El máximo estaría del orden del 275%. Las eficiencias mínimas de los motores que se ocupan en México son las que mostramos en estas gráficas. Ahora, conforme la norma oficial mexicana 016, eficiencia de motores eléctricos, se obligan los fabricantes a entregarnos motores de eficiencia premium. Si en el análisis energético de alguna empresa han resultado eficiencias menores a las que se muestran en esta tabla, pues esa empresa puede pensar en sustituir sus motores, porque en México seguro va a encontrar motores que trabajan con estas eficiencias y mayores. Vamos a hacer un vistazo a lo que sería aplicar la norma ISO 50001 a los motores eléctricos. La norma ISO 50001 tiene por objetivo permitir
a organizaciones de cualquier tipo establecer los sistemas necesarios para mejorar su desempeño energético. Con esto, la mejora del desempeño energético significa que todos sus sistemas energéticos paulatinamente van a ir evolucionando a mejores valores de eficiencia energética. En el caso de los motores eléctricos, la aplicación de la norma ISO 50001 nos llevaría a hacer una revisión de todos nuestros motores eléctricos. Una de las primeras tareas que pudiéramos hacer es revisar las placas, los datos de placa de nuestros motores eléctricos. Ya aquí les dimos un tip muy rápido, que es el 90%. Si sus motores eléctricos están por debajo del 90% de eficiencia, pues conforme la norma ISO 50001, tener sistemas energéticos más eficientes nos llevaría a paulatinamente ir sustituyendo nuestros motores estándar por motores de eficiencia premium. Al hacer esto, al tener mejores eficiencias energéticas, pues vamos a tener una disminución en el consumo energético y en consecuencia también una disminución en el impacto que la energía le produce al ambiente. La norma ISO 50001 es una norma de mejora continua basada en una mejora continua planificada, hacer, verificar, actuar. ¿Cómo lo hacemos? A través de un sistema que podemos ir checando todo el tiempo en función de nuestra propia organización. Primero que nada, necesitamos en la organización definir una política energética. ¿Qué significa esto? Que la organización, la empresa a la que pertenecemos, la industria donde laboramos, manifieste y que lo haga saber a todos los que formamos parte de su comunidad que ella está dispuesta a desarrollar una mejora energética continua. Esta política energética pues va a marcar cuál es la visión, los objetivos que la organización está proponiendo, ¿no? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, el de Coca-Cola Company. El de Coca-Cola Company le ha puesto a todos los proveedores, a todos los fabricantes de Coca-Cola, que sus sistemas de producción tienen que ser compatibles con el menor daño posible al medio ambiente, en acoplamiento a una política de eficiencia energética, y le ha exigido a todos los fabricantes de Coca-Cola que le informen las medidas de eficiencia energética que están implementando, y la sanción puede ser muy grave. En este caso, un fabricante de este refresco que no quiera ejecutar acciones de eficiencia energética, la sanción que será dejar de producir el refresco que le está dando dinero, ¿verdad? O sea, ya no va a poder producir Coca-Cola. Entonces, de este tamaño tiene que ser la política energética. La empresa tiene que decir cuál es su mentalidad en cuanto a eficiencia energética. En una industria de autopartes aquí en México, a cualquier trabajador, en el momento de ingresar a la empresa, se le manifiesta que en esta empresa hay un cuidado minucioso de la energía, y si él quiere entrar a trabajar en esa empresa, todo el tiempo tiene que ser el mejor uso de la energía. Entonces, la organización tiene que tener una política energética, y esta política energética la tiene que definir la dirección del negocio. Luego,
tenemos una planificación energética. ¿Cómo vamos a ejecutar esta política energética en el ámbito de nuestra organización? ¿Qué se requiere? Tenemos que crear entonces estructuras internas que promuevan la ejecución de la política energética. ¿Qué pudiera ser? Que en una empresa exista, así como hay una gerencia de producción, como hay una gerencia de mantenimiento, que exista una gerencia de gestión energética. En algunas empresas en México lo que existen son comités de ahorro de energía. El caso es de que debe haber una planificación energética, y en esta planificación energética vamos a establecer objetivos y vamos a poner los tiempos en los que se pueden lograr estos objetivos. Pudiera ser, por ejemplo, dentro de la planificación energética, que el objetivo fuese que para el año 2015 en la empresa solo tengamos motores de eficiencia premium. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, a lo mejor inicialmente en el año 2013 trabajamos con los motores de mayor capacidad y mayores horas de operación. Para el año 2014 lo hacemos con los motores moderados y dejamos para el año 2015 los motores de menor cantidad de horas en operación. Y luego viene el sistema de implementación y operación. Quiere decir que ya planificamos y ahora vamos a implementar. ¿Qué podemos implementar? Podemos implementar diagnósticos energéticos. Estos son fundamentales para todas las empresas. Lo que acabamos de platicar antes es una metodología con la que se puede hacer el análisis de un motor eléctrico. Esto puede ser parte de un diagnóstico energético. Entonces vamos a implementar cómo hacerlo. Una vez que hagamos los diagnósticos energéticos, entonces viene otra fase de implementación, implementar la ejecución de medidas ahorradoras. Una vez que hemos implementado, sean los diagnósticos o sea la aplicación de medidas, vamos a verificar el éxito de nuestras medidas de eficiencia energética, y lo podemos hacer a través de un monitoreo, medición y análisis de nuestros sistemas energéticos. Decidimos cambiar los motores de mayor potencia y de mayores horas de operación. Sabíamos que antes ocupaban cierta cantidad de kilowatts, digamos 1000 kilowatts. Cambiamos a motores de eficiencia premium y esperábamos ocupar ahora 900 kilowatts. Bueno, pues aquí nos vamos a demostrar, vamos a ver si efectivamente hemos logrado esto. En caso de que la verificación nos diga que no, bueno, pues viene una no conformidad, y también las no conformidades las vamos a documentar. ¿Por qué algunas medidas no fueron efectivas? ¿Por qué no logramos los resultados? Aquí tenemos que documentarlas. Posiblemente una no conformidad se debió a que hubo una mala selección de motores, o a lo mejor pudo haber sido la marca, o a lo mejor en lugar de haber comprado motores de eficiencia premium, se nos colaron algunos motores de eficiencia estándar. No sé, no conformidades hay muchísimas, depende de cada tipo de empresa. Y muy importante para que el sistema de gestión energética esté funcionando es que dentro de la empresa participen auditores internos. Estos auditores internos, de preferencia, deberá ser personal que no tenga que ver con nuestro sistema de gestión energética, que sea personal imparcial, que pueda verificar que lo que nosotros estamos acreditando como mejoras sean verídicas, para que nos puedan hacer las sugerencias de mejora que correspondan y nos puedan retroalimentar, para que en esta forma hagamos un círculo virtuoso que
periódicamente se esté renovando y esté sugiriendo mejores medidas de eficiencia energética. En el caso de la ISO 50001, podríamos decir, bueno, este es el marco global que propone la norma europea UNE 215.601 para desarrollar diagnósticos energéticos. Esta norma europea establece que las fases de un diagnóstico energético son, primero, la fase de preparación, donde hay que establecer el alcance del trabajo que vamos a desarrollar, el ámbito físico donde vamos a desarrollar el diagnóstico energético, cuáles van a ser los canales de información formales para recabar información, cuál va a ser el programa de trabajo que vamos a ejecutar y cuál es la planificación de la campaña de mediciones. Todo esto es la etapa de preparación. Luego viene la fase de trabajo en las instalaciones e inspección energética. En esta fase hacemos un análisis del estado energético de las instalaciones, hacemos el análisis de los suministros energéticos, de electricidad, podemos analizar también los combustibles, el agua si fuera necesario, y también los criterios de elección y utilización de proyectos. Seguimos hacia la fase de recopilación de datos. Recopilamos la energía eléctrica y los combustibles que ocupa la empresa, la producción de la empresa, si hay otras fuentes energéticas también las documentamos, documentamos el proceso de producción, las tecnologías con las que trabaja la empresa y hacemos una serie de mediciones. Después de la fase de recopilación de datos viene la contabilidad energética. La contabilidad energética tiene que ver con hacer un análisis estadístico de los consumos energéticos y los costos de la energía por años, hacer balances de energía por tipo de instalaciones, ver el perfil energético de la empresa, si es por temporadas, si tiene algún máximo en algún momento determinado, cuáles son la relación entre la generación y la producción, hacer recomendaciones de uso eficiente y buenas prácticas energéticas y establecer otras mejoras. Para finalmente terminar en un informe, y en este informe lo que se debe de entregar, cuál es el objetivo del diagnóstico, cuál fue el alcance, cuál es la metodología utilizada. Otro capítulo va a ser el estado actual de las instalaciones energéticas, otro será la contabilidad energética y luego el análisis de las propuestas. ¿Cómo aplicar esta norma al caso de los motores eléctricos? Para el caso de los motores eléctricos, la aplicación de la ISO 50001 sería como lo mostramos a continuación. En la etapa de preparación vamos a definir el alcance técnico. Quiere decir, en un negocio, en una industria pueden existir, digamos, 500 motores. A lo mejor el alcance técnico no sean los 500 motores. Podríamos referirnos a inicialmente en un primer año, a los 30 motores más importantes, eso sería el alcance técnico, o a lo mejor podríamos establecer que el alcance técnico solamente va a referirse al área energética más importante de mayor consumo dentro de la empresa. Luego viene el ámbito físico. El ámbito físico quiere decir en las instalaciones, ¿dónde vamos a hacer este trabajo? Luego los canales de información. Los canales de información son bien importantes porque simplemente un aspecto fundamental, las horas de operación. El diagnóstico energético lo hacemos en un momento
dentro de la historia de la empresa. A lo mejor la jornada de mediciones nos ocupó una semana o a lo mejor nos ocupó un mes, pero ese tiempo es simplemente una fotografía dentro de la historia de la empresa. Entonces aquí el tiempo de operación de los motores eléctricos, ¿cómo lo consideramos oficial? Por las mediciones que hicimos, o bien si los operadores o el gerente de producción nos dice este 20 horas, aunque en este momento que tú has medido solo se ha ocupado 6 horas, porque en el momento que tú me dices no tuve la producción necesaria para hacerlo trabajar. Entonces, ¿cuál es el canal de información apropiada? ¿Quién me lo va a dar? ¿Cómo la voy a hacer válida? ¿Quién va a cerciorar que la información que estoy recopilando sea correcta? Luego, un programa de trabajo. En un diagnóstico energético tenemos que tener un programa de trabajo para decir, estos 30 motores, ¿cómo los voy a medir? ¿Cuánto tiempo los voy a medir? ¿Y cómo me voy a mover dentro de la empresa? Esto para que el personal de la propia empresa esté familiarizado con mi trabajo y también me puedan dar todas las facilidades para ejecutar el trabajo. Luego viene la planificación de la campaña de mediciones. Quiere decir que además del tiempo, debo definir qué equipos de medición voy a utilizar. Si estoy trabajando con chillers o con sistemas de bombeo, también ocupo un medidor de flujos. Si estoy hablando de tableros eléctricos, posiblemente también ocupe una cámara termográfica para medir temperaturas. Si estoy midiendo un compresor, también puedo estar ocupando manómetros para medir la presión de descarga de los compresores, etcétera. O sea, planificar qué equipos de medición y qué personal. También tiene que ver con el personal que vamos a utilizar en el diagnóstico energético. Luego viene la visita a las instalaciones. Bueno, aquí está mejor desarrollado. La planificación también tiene que ver con capacitar al personal que va a trabajar en las instalaciones en aspectos de seguridad. Esto es bien importante, o sea, no cualquier persona puede estar realizando mediciones eléctricas. Las mediciones eléctricas son sumamente delicadas, tenemos que tener muchas precauciones. Hay personas que han tenido accidentes severos por no tomar las precauciones apropiadas en el trabajo de medición. Luego viene la etapa de diagnóstico y visita en las instalaciones. En este caso, vamos a identificar la ubicación de los tableros eléctricos, dónde vamos a medir los centros de control de motores, el tipo de arrancador, el tipo de acoplamiento de los motores eléctricos, el horario de trabajo. Todo esto lo hacemos en la visita a las instalaciones. Seguimos con la etapa de recopilación de datos. En este caso, vamos a recopilar todos los datos de placa de los motores eléctricos. Para eso vamos a utilizar formatos apropiados donde viene el número de referencia del motor, el tipo de carga que está acoplada, las horas de trabajo, etcétera. Hechas las mediciones, pasamos a la etapa de contabilidad energética. En esta fase vamos a contabilizar el consumo de energía y su respectivo costo. Hacemos el balance energético para cada uno de los motores eléctricos y todo va a estar respaldado por las mediciones de potencia y de consumo de energía que hemos realizado con nuestros equipos de medición. Para finalmente llegar a la etapa de propuestas. Con respecto a los motores eléctricos, se pueden hacer muchas recomendaciones, desde aquellas que van a no invertir nada y simplemente corregir hábitos. En los lugares donde se cobran tarifas horarias, hay motores eléctricos que pudieran
no trabajarse en los horarios más costosos. En el caso de México, entre las 8 y las 10 de la noche es el horario más costoso. Pues hay muchas aplicaciones que no tienen por qué suceder en este horario mucho más costoso. Digamos, por ejemplo, llenar una cisterna o un depósito de agua elevado. Esta actividad la pudiéramos hacer fuera del horario más costoso. Con esto ahorraríamos parte de los recursos. Es una propuesta. Otra propuesta, ya la vimos antes, tiene que ver con corregir las condiciones de alimentación eléctrica al motor eléctrico. El desbalance de las fases eléctricas. Resulta que las empresas crecen en forma desordenada. La mayoría de las empresas crecen producto al éxito y llegan muchas cargas monofásicas, bifásicas. Por ejemplo, llega un aire acondicionado monofásico de una capacidad importante, digamos 10 toneladas de refrigeración. Y las empresas a menudo lo que hacen es, bueno... ¿Sí nos escuchan, Edgar? Sí, aquí estamos. Ahí está. Decía, las empresas crecen desorganizadamente y conectan sus equipos monofásicos y bifásicos a la línea más cercana, pero no ven los diagramas unifilares ni trifilares. Entonces, el desbalance a menudo se corrige en los tableros o en los centros de distribución. Y si el voltaje no está desbalanceado, mejoramos la eficiencia de los motores eléctricos en operación. El ajuste del voltaje también se puede hacer en el transformador. Digamos que una empresa, por alguna circunstancia, tiene casi todos sus motores en 480 volts en operación. Pues puede ajustar un tap de los transformadores para que el transformador les dé un voltaje más cercano al de la mayoría de los motores eléctricos. Luego la otra medida, que es la que debemos de pensar a mediano y corto plazo, es la sustitución de los motores eléctricos por motores de eficiencia premium. Esta medida la hemos ejecutado durante años en México y ha mostrado que para motores de gran tiempo de operación, digamos que trabajan más de 12 horas, se recupera en menos de 3 años, en muchos casos en menos de 2 años, pero estamos hablando de que los motores que vamos a colocar van a durar 20 años. Entonces recuperar nuestra inversión en 3 años, pues es un plazo muy bueno. Y luego viene otra medida muy rentable en los motores eléctricos, la aplicación de convertidores de frecuencia variable. En algunas partes se le llama variadores de velocidad electrónicos, en otros lugares se le llama inversores, en otras partes se le llama drive. En fin, es un control para el motor eléctrico que nos va a suministrar la potencia adecuada conforme el estatus de trabajo del motor. Pero esta aplicación solamente es viable para aquellos motores que trabajen en condiciones de carga variable. Por ejemplo, una bomba centrífuga, una torre de enfriamiento, una inyectora de plástico, etcétera. Entonces, hacemos una serie de medidas, de propuestas de mejora energética, para finalmente entregar un reporte. El propósito del reporte es dejar documentado todo lo que hemos hecho en el diagnóstico energético y también ayudarle a la dirección a tomar las mejores decisiones. Este informe normalmente viene establecido por prioridades, donde se le señala a la dirección, medidas que se recuperan en corto plazo, medidas que se recuperan a mediano plazo y medidas que se recuperan a largo plazo. Vale la pena insistir en las medidas de seguridad. Es
importantísimo que el personal que va a hacer los diagnósticos energéticos observen todas las medidas de seguridad que se establezcan para protegernos. Todos los accidentes se pueden evitar y bueno, aquí hay algunas recomendaciones para que ustedes puedan trabajar con tranquilidad dentro de los espacios que vamos a diagnosticar. Por ejemplo, aquí decimos no entrar a espacios que contienen equipo eléctrico energizado a menos que se garantice la debida iluminación. No emplear materiales de limpieza conductivos de electricidad mientras se presten servicios de reparación energética. En tableros eléctricos, las puertas con bisagras, las cubiertas y demás componentes deberán estar fijos o asegurados, tal que puede alcanzar el empleado y causarle lesiones por contacto de las partes energizadas. Miren, a nosotros nos pasó en alguna ocasión en una empresa, los trabajadores no usaban zapato de seguridad con el casquillo apropiado. Al abrir una puerta, esta puerta se cayó y le cayó a la persona que abrió la puerta. Efectivamente tuvo un accidente de trabajo en el pie y pues esto tenemos que prevenirlo con las medidas de seguridad que correspondan. Entonces, para terminar, digamos que la implementación de la norma, en el caso de los motores eléctricos, implicaría estas acciones. Hacer el recorrido por la planta para ver el tipo de tecnología, el tipo de motores eléctricos. En este recorrido, recuerden, lo que vamos a hacer es ver las placas de los motores eléctricos. Ahora que existen las cámaras digitales, y si la planta lo permite, sería prudente sacarle una placa al motor eléctrico y luego un acercamiento a la placa. Observen el valor de la eficiencia. Si la eficiencia no corresponde a un motor premium, entonces propongamos la sustitución de ese motor. Como dato, repito, es el 90%. Si la eficiencia está muy por debajo del 90%, existe la posibilidad de un motor de eficiencia premium para esa aplicación. Luego, conocer el proceso. Es fundamental conocer el proceso. O sea, si hacemos mediciones eléctricas, pero no conocemos el proceso, pues vamos a hacer un diagnóstico inapropiado. ¿Qué tal que nosotros vamos a poner una empresa papelera donde se produce diferente tipo de papel? Y nos tocó medir cuando están produciendo el papel más ligero. Entonces el diagnóstico energético nos va a llevar a una conclusión inapropiada. Debemos de conocer el proceso, debemos de conocer qué tipos de papeles produce ese negocio y tratar de medir tanto para el papel que más energía solicita como para el resto de los papeles. Luego, localizar los motores eléctricos que vamos a diagnosticar, tenerlos bien identificados. Las mediciones eléctricas normalmente no se hacen donde están los motores eléctricos, se hacen en los centros de control de motores. Entonces, por eso tenemos que tenerlos bien clara su localización, localizar los centros de control de motores. Luego viene la recopilación de datos para efectuar las mediciones, ubicar los tableros de control y realizar nuestras mediciones. Este es uno de los formatos que les proponemos usar para recopilar los datos de placa. Está muy sencillo, es el número del motor, su número de referencia o como lo conozcan en la empresa, la identificación. Por ejemplo,
unidad generadora de agua helada 01, aquí le ponen UGA 01. Aplicación, aquí le pondríamos bomba, la marca del motor, la potencia del motor, sus datos de placa, la eficiencia, el voltaje, la corriente. Este tipo de formatos nos va a ayudar muchísimo para recopilar los datos. Aquí hay un ejemplo de los datos que se han recopilado para un motor eléctrico. El número de referencia es el 1. Número de referencia es MM1 porque es el motor de un molino y así lo tienen ellos especificado. El frame del motor, que tiene que ver con el tamaño del motor eléctrico. La marca del motor, es un motor, aquí se ve, es un motor marca Baldor. La potencia del motor es de 15 caballos, aquí se ve. Luego la velocidad del motor, aquí dice revoluciones por minuto, 3.450. La eficiencia del motor, 86.5. Aquí está, 86.5 de eficiencia. Y la corriente del motor, los amperes, aquí están los amperes. Tiene dos valores dependiendo del voltaje con el que se alimente al motor eléctrico. Si se alimenta con un voltaje de 240, la corriente será 34 amperes, y si se alimenta con 460, la corriente será de 17 amperes. Entonces, un ejemplo, para iniciar las mediciones eléctricas, tenemos que encontrar el centro de control de motores que vamos a diagnosticar. Esto ya lo vimos antes, medir la corriente por fases, medir el voltaje entre fases y medir el factor de potencia de cada una de las fases. Aquí hay un ejemplo de cómo se está haciendo esta medición. Es importante que se mida así. Un diagnóstico energético no se puede hacer con corrientes eléctricas. Está mal diagnosticar motores eléctricos con corrientes eléctricas porque la corriente es la corriente total del motor. O sea, cuando medimos solo corriente, estamos midiendo tanto la corriente activa como la corriente reactiva. Por ello, la importancia de medir la potencia, porque hay potencia activa y la potencia reactiva, que ya expliqué antes cuáles son estas dos potencias. Es importante que antes de hacer cualquier tipo de medición se haya leído el manual del equipo de medición y se haya capacitado al operador para hacer el mejor uso del medidor eléctrico. Aquí estamos viendo algunas formas de medir. Aquí estamos midiendo la corriente y la potencia con este equipo, y con el gancho de voltaje estamos midiendo el voltaje, ¿verdad? Este es un ejemplo de mediciones con un analizador de redes eléctricas. Aquí se miden los voltajes, la corriente, la potencia y el factor de potencia. O sea, el diagnóstico energético se hace con equipo de medición apropiado. Definitivamente la persona que se quiera dedicar a hacer diagnósticos energéticos tiene que contar con un equipo de medición apropiado. O sea, no es posible que una persona que haga eficiencia energética no tenga equipo de medición. Sería como un médico que no utilice un estetoscopio. Necesitamos obligadamente equipo de medición para poder hacer nuestro trabajo como diagnosticadores. Bueno, entregaremos el reporte según las oportunidades que hubiésemos identificado. Por mi parte, pues espero que me hagan algunas preguntas y vamos a contestarlas según corresponda a su interés. Alfredo, agradecemos de antemano tu ponencia.